Os presento Powtoon, que es una herramienta de animación de vídeos y presentaciones. Nos podemos registrar en ella normalmente creando una cuenta o a través de Facebook, Twitter, etc. Una vez que estamos registrados podemos crear un proyecto nuevo y nos da la opción de crear un proyecto en blanco o elegir alguna de las distintas plantillas que hay. Yo me he basado en una de tipo educacional y me voy a basar en ella para describir. Bueno, creamos y se va cargando. Tarda un pequeño tiempo, pero mientras se carga os voy a enseñar la que he hecho anteriormente, que es todo totalmente editable. Vamos a hacer un repaso de los menús. En la parte superior, a la izquierda, veis todas las posibilidades de insertar sonidos, imágenes, las características del texto, etc. Si nos vamos a la parte derecha, vemos los distintos estilos. Hay un estilo que responde a una serie de características, de colores, de figuras. Vemos, por ejemplo, este osito panda que cambia las características, que cambia los elementos. Este muñequito de nieve presenta otros elementos. Este señor, pues también. Este dibujo en blanco y negro, pues las características, los gráficos son totalmente diferentes. Hay una variedad interesante para poder abordar diversidad de proyectos. Bueno, efectivamente, como veis, ya nos ha cargado la plantilla que nosotros habíamos pedido con 6 presentaciones, y cada presentación tiene una serie de elementos a modo de sujeto con un guión que nosotros podemos configurar totalmente. Todas las diapositivas se pueden añadir desde aquí. Añadir, por ejemplo, una nueva diapositiva, me crea una diapositiva en blanco. Tengo la opción también de duplicarla. Tengo la opción de quitarla, ¿veis? Con este tema. Vamos a repasar también un poco a la vista de la plantilla que yo he creado cómo son los distintos menús. Si nos volvemos a la derecha, veis los efectos de texto. Arriba veis esta mano, por ejemplo, que nos escribe los textos. Esto es simplemente texto plano, y otro tipo de estilos, el cómo aparecen las letras, si rodando o cómo se presentan. Las imágenes, por ejemplo, nosotros podemos crear un contenedor e insertar imágenes que subimos desde nuestro ordenador. Las figuras, los dibujos, son tanto fijos y estáticos como pues animados, es decir, y nosotros podemos elegir el tipo de movimiento que hacen. Y luego tenemos la opción de añadir a esas figuras pues una serie de recursos que de alguna manera pues vienen a añadir o a configurar la historia. El fondo, por ejemplo, nos permite también cambiarlo y elegir pues el tipo de fondo pues que mejor consideremos a las características de lo que estamos haciendo. Y luego una opción muy interesante abajo en el inferior, en la parte inferior, es que todos los elementos que tenemos a la hora de animar tienen una transición. Veis, por ejemplo, que esta diapositiva en concreto tiene una duración de 7 segundos. Yo puedo alargar o disminuir ese tiempo, y esta franja azul me dice el tiempo que está presente esa figura o un texto concreto en la transición o en el paso de la diapositiva. Vamos a ver, digamos, cómo aparece, cómo hace el recorrido, para que veáis cómo va pasando, cómo van insertándose las distintas figuras. Todos los elementos en la diapositiva son editables. Todos los colores, todas las características, es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo. La música también, se puede cargar música desde el propio ordenador, y por supuesto, es decir, podemos editar y exportar nuestro proyecto a YouTube. Como veis, nos permite bueno, pues configurar
configurar una historia con una cierta animación. Pues sin más, os agradezco la atención y nos vemos.